Hola, buenas tardes, bienvenidos. Damos inicio a esta charla dentro del ciclo La colección a detalle. Hoy nos da muchísimo gusto recibir a la doctora Paula Mus, quien ofrece la conferencia Formas de ver a Cristo, de las representaciones, significados y usos de la imagen novohispano. Este ciclo, La colección a detalle, tiene como objetivo ofrecer los estudios realizados por especialistas a obras de la colección del Museo Amparo. En esta ocasión se abordará una serie de piezas que se presentan en las salas de arte virreinal y del siglo XIX. Paula, bienvenida, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros abordando esta serie de representaciones. La doctora Paula Mus es doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, asesora de Historia en los seminarios Taller de Restauración en Escultura Policromada y Pintura de Caballete. Además, profesora de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es autora de libros, capítulos y artículos, entre los que se encuentran El arte maestra, traducción novohispana de un tratado pictórico italiano publicado en el año 2006. La libertad del pincel, los discursos sobre la nobleza de la pintura en Nueva España, publicado en el año 2008. Paula Mus fue co-curadora de la exposición Pintado en México, 1700-1790, exposición que se presentó en Fomento Cultural Banamex en la Ciudad de México, en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles y en el Museo Metropolitano en la Ciudad de Nueva York. En el Museo Amparo ha colaborado como investigadora de la colección de arte virreinal y ha sido curadora de la exposición Creación y Restauración, lo singular y complejo del arte, exposición que se presentó en el año 2015. Paula, bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por compartir estos estudios que has realizado especialmente a pinturas de la colección de arte virreinal. Bienvenidos todos y comenzamos. Muchas gracias por haberme invitado. Estoy muy contenta de estar aquí y justamente de platicar con ustedes sobre un tema que la verdad es que me ha estado dando vueltas en la cabeza mucho tiempo y que de alguna manera no lo había formulado nunca en las palabras como lo voy a hacer ahora, aunque es algo que siempre había pensado y que justamente se refleja en estas primeras tres imágenes que estoy compartiendo con ustedes, con esta pregunta, ¿no? ¿Formas de Cristo o formas de ver a Cristo? ¿Cómo se relacionan ambas ideas? Esa es la pregunta, ¿no? Si vemos nada más esta pantalla, lo que tenemos delante de nosotros es tres maneras totalmente distintas de figurar a este personaje y que justamente nos tendrían que poner delante de los ojos, o eso esperamos, Pablo Amador y yo, cuando hicimos esta selección para que se pusiera en el museo estas tres obras juntas, ¿no? Poner delante de los ojos distintas maneras de comprender, de vivir, de expresar al personaje central del catolicismo, ¿no? En la Nueva España. Entonces, como ejemplo para contestar a las preguntas, a la pregunta de cómo se relaciona la forma de Cristo con la forma de ver a Cristo o de contemplar a Cristo, voy a utilizar como ejemplo varias obras que están en el Museo Amparo y algunas extras, no necesariamente en esta misma sala, pero bueno, eso es un poco lo que quiero platicarles el día de hoy. Y para eso hice un esquema que es el que están viendo ahorita y que vamos a ver parte por parte. Todos los esquemas son justamente como su nombre lo indica, ideas sintéticas acerca de algo. ¿Qué quiere decir? Que no estamos viendo una idea completa, estamos viendo una idea sintética. Toda síntesis pretende como ensayar los puntos más importantes, pero al mismo tiempo reducirlos a los problemas esenciales. Y me parecía importante empezar con esta idea que les decía de empezar a reflexionar acerca de cómo funcionan las imágenes. Y para eso, este esquema sobre algunas consideraciones que tienen que ver con formular
preguntas, más que con resolver dudas, formular preguntas. A mí me interesa mucho que podamos hacernos preguntas cada vez más profundas, aunque a veces esas preguntas pasen un poco por cosas que de pronto nos sucede, ¿no? Nos sucede pensar que son obvias. Entonces, el punto 1 sería, ¿qué tipo de imágenes hay? Entonces, algunos autores señalan de manera muy, muy clara, muy sencilla, estas imágenes que estoy presentando aquí, ¿no? Hay imágenes mentales que no tienen mediación. ¿Eso qué quiere decir? Que las miramos o las tenemos en nuestra cabeza y no hay nada más que se interponga entre esa imagen y nosotros. Hay imágenes naturales que pues son las que vemos. Nosotros vemos, por ejemplo, ahí vemos un árbol, vemos figuras, vemos lo que tenemos delante y hay poco grado de abstracción en ellas. Son estas imágenes que existen independientemente de nosotros y que nosotros captamos con nuestros ojos. Entonces, se habla para diseño, para historia del arte, de un grado de iconicidad, un alto grado de iconicidad. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay casi abstracción y que las figuras se representan como las vemos. Las imágenes, eso quiere decir icono, se van a representar de la manera más natural posible. Luego los autores dicen, también hay imágenes creadas, ¿no? En donde un pintor, escultor, grabador, poeta incluso, está generando una serie de mediaciones a partir de lo que vemos. Entonces ahí está pues la escultura ecuestre, una pintura, un grabado, ¿no? Y ahí puede haber distintos grados de iconicidad o abstracción. Es decir, hay imágenes mucho más abstractas y hay imágenes mucho más icónicas o mucho más figurativas, ¿no? Luego voy a contarles mis problemas un poco con estas palabras. Y luego hay imágenes reproducidas o comunicativas. Ahí los autores no se ponen muy de acuerdo cómo se llamaría eso, ¿no? Pero en donde la mediación es extrema, porque se cambia el soporte. Lo que estamos haciendo nosotros ahorita justamente es eso. Nadie me está viendo directamente a mí. Lo que están viendo de mí es una imagen reproducida en alguno de los dispositivos, teléfonos, tabletas, computadoras o lo que ustedes estén viendo delante. Entonces, lo que existe naturalmente, yo, pasa por un grado de reproducción, una mediación extrema y cambia de soporte y entonces me ven, me avisaron hace ratito, un poco más grande por la plataforma que estamos ahora utilizando, ¿no? Pero hay otros autores que hablan de otros tipos de imagen o que han complejizado un poco esta cuestión de cómo hablar las imágenes. Entonces, bueno, hablan de imágenes artísticas, en este caso los anteriores decían creadas y aquí estamos mencionando artísticas, porque ya vamos a movernos un poco en el terreno que nosotros queremos dialogar hoy, que tiene que ver con la pintura y la escultura virreinal, el arte virreinal. Hay unas imágenes ópticas o físicas que tendrían que ver justamente con una proyección y que, claro, además se complejiza porque podemos proyectar obras artísticas. Entonces, está la obra artística. Por supuesto, imágenes mentales, imágenes literarias, metáforas o descriptivas. Entonces, alguien que utiliza una imagen artística para describir con palabras una serie de cosas, hay una mediación literaria, ¿no? Y también tenemos una percepción, la percepción, el fenómeno de la percepción, que siempre estará entre lo físico y lo psicológico. Y este es un punto que es muy importante para mí en este momento, porque cuando percibimos, necesariamente percibimos con una carga mental, porque el problema de la visualidad, el problema de la visión es lo que veo, pero el problema de la visualidad es cómo históricamente y culturalmente mi cerebro empieza a percibir una serie de imágenes. Y entonces ahí vamos a hablar de experiencias y de convenciones humanas. Y por lo tanto, la percepción, y esto es muy importante, siempre tiene un componente histórico que si nosotros queremos atender al arte del pasado, pues tenemos que entender
que hubo este manejo de las imágenes, ¿no? Entonces, por eso dice ahí, estudiar la visualidad es estudiar la mirada social. ¿Qué quiere decir con eso, con mirada social? Pues justamente empezar a atender a esas formas en las que los seres humanos, las culturas, las sociedades, nos ponemos de acuerdo para poder describir, entender, codificar, decodificar una serie de percepciones o de imágenes visuales, que en este caso serían las artísticas, que vamos a nosotros tratar de entender. Y, por supuesto, las experiencias. Muchas de las personas que estudian estos distintos conceptos de imagen o estas clasificaciones de imágenes a las que voy a regresar en un ratito, se quedan como aquí, ¿no? Y entonces, bueno, vemos toda la mezcla de tipos de imágenes que podemos tener, porque cuando yo describo una imagen, entonces estoy haciendo una metáfora, una descripción, estoy siguiendo unas reglas literarias, pero a lo mejor estoy describiendo una imagen artística que estoy viendo además por una cuestión óptica, ¿no? Entonces ahí podemos empezar a complejizar muchísimo este asunto. Y por eso me interesa, y más en estos momentos en donde estamos haciendo todos estos ejercicios interesantísimos de llevar los museos a las salas de las personas, a sus computadoras, a sus teléfonos, la idea de la experiencia artística, ¿no? Y eso es algo con lo que voy a seguir. Y justamente por eso en esta parte de mis dibujos, a lo mejor algunos reconocen un poquito que quise dibujar. Yo no soy una buena dibujante, pero creo que funciona ejemplificar de esta manera estas ideas sintéticas. Con estos dibujitos lo que intento hacer es mostrar justamente esta cuestión de la experiencia, ¿no? Si una persona está delante de un cuadro, ¿no? Y esta es la persona y estos son los cuadros, y vean cómo se relaciona el tamaño, qué tan cerca puedes ver. No es lo mismo ver un cuadro de este tamaño que uno de esto, ¿no? Por supuesto, no sería lo mismo, la percepción cambiaría por completo si una persona ve una representación de otra persona casi de su mismo tamaño o en proporción a escala respecto a donde está el espectador y donde está la pintura. Aquí hay una relación, ¿no? La relación casi uno a uno, que justamente genera un impacto muy distinto que cuando uno ve una fotito en su teléfono y que es chiquitita, y por más bonita que sea la foto que tenemos en nuestra cartera o en nuestro teléfono, va a ser una foto que tiene un impacto muy distinto que si la obra está a la escala del espectador, ¿no? Entonces ahí no nada más se implica que haya un grado de iconocidad. A lo mejor la obra chiquitita, la fotografía, tiene un alto grado de iconocidad, pero al ser de este tamaño, al ser de 5 centímetros, 10 centímetros, pues jamás va a tener el espectador la experiencia de que si esa foto la ve a tamaño natural o incluso más grande, ¿no? Y justo por eso quise poner como ejemplo estas obras de Ron Mueck, en donde tenemos un hiperrealismo, pero al hacerlo gigantesco y las personas se sienten chiquititas, pues la sensación que se produce con ese tipo de artistas es totalmente distinta, ¿no? Volviendo al renglón de arriba. La pintura va a tener un grado de iconocidad, pero siempre es una bidimensión. Lo mismo que es ver una fotografía. Cuando una persona está delante de una escultura, en este caso puse un crucifijo porque es el tema que nos ocupa ahorita, del que vamos a hablar, pues tenemos que la escultura, al tener un volumen, se genera una percepción muy distinta, pero otra vez una escultura de 20, 30 centímetros va a generar en el espectador una manera de comprender el cuerpo muy distinto que si la escultura es a escala del espectador o incluso más grande que ella, ¿no? Entonces, cuando nosotros abrimos Instagram o Facebook o un libro y vemos las fotos siempre del mismo tamaño, perdemos por completo esa parte de la experiencia que genera, insisto, un impacto importantísimo a la hora de poder tener
una experiencia con la obra. Y por eso me gusta pensar en que todos estarían entendiendo que este es un Jackson Pollock, ¿no? Y lo diferente que es ver un Pollock chiquitito cuando abres, ¿no?, un libro y tienes un Pollock que pues en estos lienzos que tienen estos chorreados de pintura caóticos, y pues que lo vemos así y a lo mejor no entendemos nada, ¿no? Cuando nos ponemos delante de un Pollock y quedamos chiquitos y toda la superficie que alcanzan a ver nuestros ojos se llena por esos goteos de pintura y esos colores, nuestra experiencia, por supuesto, va a cambiar muchísimo. Y esto es importante porque muchas de las obras que vamos a ver nosotros en museos están descontextualizadas. Es decir, alguien decidió que se colgaran en un museo o se acomodaran en un museo de una manera específica para la que no fueron hechas, y que obviamente los artistas del pasado no podrían haber prefigurado nunca que sus obras iban a estar en diálogo, ¿no? Que ciertas obras iban a estar juntas. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando entramos a un museo vamos a percibir una serie de referencias o referentes entre obras que no necesariamente existían. Y por eso esta idea que mencionan algunos historiadores del arte, retomando a la Gestalt, la percepción es un acto recreativo de visión, ¿no? Y el historiador del arte o el espectador que está interesado en esto, lo que va a querer hacer es entender, entonces, para poder hacer un acto recreativo, entender cómo los artistas se enfrentaron a la pieza en el momento de ser hechas. A este juego voy a volver en un momento. Y justamente le pedí a Silvia que amablemente y a Claudia me ayudaran con esto para que empezáramos a ver la relación con estas fotografías, la relación que tiene corporalmente algunas de las obras de las que vamos a hablar, ¿no? Estas tres pinturas en las que puse al principio, y fíjense la relación corporal, el espacio, la escala que hay entre una persona y ellas, ¿no? Eso va a generar un espacio particular, ¿no? Jean Berger, un historiador del arte inglés, planteaba que cuando observábamos las obras, a veces se generaba, al ser las obras estáticas, ¿no?, al ser las obras sin tiempo, pero la contemplación en silencio generaba una especie de túnel o puente entre ellas y nosotros, en donde había una comunicación, en donde el tiempo se volvía presente constante, ¿no? La obra formaba parte de pronto de un tiempo que no había existido en ella misma, sino que solamente cobra sentido con este espectador. Y vean, pues qué diferente es un Cristo, como ponía yo en mis dibujitos, ¿no?, de este tamaño, que es un Cristo del que vamos a hablar poquito, o esta Virgen, y cuando tenemos a una obra de mayor tamaño. Por último punto, para volver a las preguntas, estaría el desde dónde miramos, ¿no? También a veces se nos olvida pensar qué es lo que nosotros estamos haciendo en un museo. Entramos a una sala del museo y qué expectativas tenemos o qué queremos descubrir ahí. O vamos a estar dispuestos a escuchar lo que las obras de alguna manera nos cuentan, estos diálogos que se establecen entre ellas, o vamos a ir buscando información, o al mismo tiempo que vamos a mirar y nos vamos a detener en esta especie de diálogo que se va a formar con nosotros, o túnel, como decía Berger, o vamos a buscar información porque queremos comprobar o pensar una cosa que ya traíamos en la cabeza. No hay un espectador libre de prejuicios ni de historia, ¿no? Todos los espectadores de alguna manera estamos justamente esperando algo. Entonces sería muy importante siempre tomar en cuenta qué es lo que nosotros, dónde estamos o cuál es el marco, y por eso puse aquí estos marcos, ¿no? Los marcos desde donde yo miro. Veo desde la fe. Si yo veo desde la fe, voy a ver una cosa muy distinta que si veo desde la historia formal del arte, que si veo desde la historia occidental, europea, eurocéntrica del arte y me encuentro con una imagen o hispana. O veo
desde tratar de entender el uso de las imágenes y su recepción, y entonces las volteo y las miro y veo, seguramente iba en un retablo porque tiene una serie de huellas de armado que implica que esta obra seguramente estuvo ahí, ¿no? Yo que trabajo con restauradores, cosa que me gusta muchísimo, ellos ven primero los deterioros y a veces cuando llego y empiezo a conocer a mis estudiantes, les pregunto, bueno, a ver, ¿qué es lo que ves? ¿No? Y les pido que escriban en un papelito, ¿qué es lo que ven en las obras? Y casi siempre ven, veo que está roto, veo que tiene una laguna, veo que tiene un deterioro, ¿no? Porque están esperando justamente eso, porque están en una escuela de restauración. Entonces, hacernos conscientes de estos marcos, ¿no? De estos lugares desde donde yo miro, va a ser muy importante para poder entonces afinar nuestra observación y preguntar si las obras tienen otras cosas que decirnos, que no nada más es lo que nosotros estamos esperando encontrar ahí, ¿no? La iconografía o iconología para los estudios virreinales, pues son sobre todo la iconografía, que sería la parte más descriptiva de esta rama de la historia del arte o de esta forma de hacer historia del arte, pues sería quizá de las más conocidas, ¿no? Yo durante algún tiempo trabajaba dando visitas guiadas y las preguntas siempre, inmediatamente que me querían hacer los que asistían a esas visitas, era, ¿y qué representa? ¿Y qué simboliza? Y que siempre era como esa necesidad de entenderlo desde la parte religiosa. Y a mí de pronto me emocionaba mucho más ver otras cuestiones de su uso o de su técnica de manufactura, ¿no? O sea, yo estaba en un marco un poquito diferente. Entonces, hacernos conscientes de estos marcos nos va a ser necesario a la hora de preguntarnos o de tratar de hacer preguntas a las obras, ¿no? ¿Qué vemos cuando vamos a un museo? Sería la idea que quiero que tengamos en la cabeza. Entonces, estas nociones o estas síntesis, como les decía, quisiera rescatarla a la hora de empezar a hacer estas preguntas de las obras. Y para eso quiero hablar como muy brevemente sobre algunas palabras que para mí no son definitivas ni mucho menos, ¿no? A mí me gusta siempre decir, pues hay un autor que le dice de esta manera a este fenómeno, pero hay otro autor que le dice de otra manera al mismo fenómeno, porque creo que a veces queremos una fórmula que nos resuelva como todas nuestras cuestiones y eso no necesariamente ocurre en la interpretación artística. Entonces, de todas maneras, me gustaría como tener algunas palabras y para que luego si hay dudas en las preguntas podamos ver, ¿no? Como les mencionaba hace ratito, se ha hablado mucho de la iconicidad de las figuras, el grado de iconicidad, o sea, que la figura que está representada parezca lo que es, ¿no? O que se figure de una manera para que podamos reconocer fácilmente. Es un poco lo contrario a un grado de abstracción, que se mantenga esta idea de imagen, ¿no? Algunos autores hablan de lo figurativo y otros hablan de la representatividad, o yo incluso a veces llego a decir que las obras de arte nos traen a la presencia cosas que no necesariamente existen en la vida, ¿no? O que no hemos visto o que creemos que existen. Por ejemplo, cuando se representa un ángel, pues un ángel, hay místicos pues que claro, que dicen que han visto ángeles, por supuesto. No todo el mundo hemos podido decir o podemos decir que vemos angelitos por ahí y sin embargo tenemos una idea en nuestra cabeza muy clara de cómo debe ser un ángel. Porque hay una tradición cultural que nos dice que los ángeles tienen alas, pese a que la Biblia no lo diga, ¿no? Entonces ahí, como les decía, se van a mezclar, ya se va a hacer muy complejo la manera y se van a mezclar este tipo de elementos. Entonces, si yo digo que la pintura o la escultura hacen presente a un ángel, lo figuran, ¿no? Creo que también se vale pensarlo de esa manera. Pero a veces se señala que esa iconicidad es diferente a una imagen que más bien describe algo.
Ahorita voy a hablar. Y a veces descripción, o sea, que una imagen diga, un ángel es así y tiene alas de colores o tiene nada más alas alrededor de la cabeza y no tiene cuerpo, sería parte como de esa descripción que está haciendo el artista, pero pues con una talla o con un pincel y pigmentos, ¿no? Y a esto algunos autores le contraponen justamente el asunto de la narratividad. Y entonces hablan de imágenes icónicas e imágenes narrativas. ¿Cuándo es una imagen icónica? Cuando representa una imagen, una visión, una cosa que estaba ahí y los historiadores del arte han hablado de la narratividad cuando los artistas empiezan a querer representar no nada más esta imagen de lo que se veía o esta imagen, sino empiezan a representar una historia en donde se introduce los términos de tiempo y de espacio. De eso voy a hablar un poquito con ejemplos concretos, porque creo que es mucho más claro hacerlo de esta manera. No siempre narratividad estaría peleado, yo creo, con la idea de figuratismo, aunque sí quizá con lo de iconicidad. En este sentido, creo que a veces las imágenes tienen un carácter sintético, ¿no? O ciertos grados de abstracción, porque justamente la imagen, no todos los artistas buscaron hacer descripciones de las cosas que veían o que imaginaban de manera sumamente precisa. Y un poco como hice yo con mi ejercicio de hacer dibujitos, los artistas hacían también de pronto ejercicios de síntesis muy grandes. Si estamos hablando de arte novohispano, pues difícilmente podemos hablar de un grado de abstracción o de abstracción total, ¿no? Pero si estamos hablando de Pollock, en mi ejemplo anterior, pues ahí tendríamos un alto grado de abstracción. Y también a veces tenemos que hablar los historiadores e historiadores del arte de un carácter alegórico de las imágenes. La alegoría, expresada de una manera sencilla, nos dicen algunos de los autores que la han estudiado más, pues sería justamente que una cosa y lenguaje signifiquen otra cosa. Esa sería la alegoría, ¿no? Muchas veces cuando hablamos en historia del arte de una alegoría pensamos que se está representando por medio de figuras, colores, pigmentos, algo que es un concepto. Y por lo tanto, si decimos una mujer con los ojos vendados, con una túnica, que en su mano lleva una balanza, es la alegoría de la justicia, ¿no? Entonces, estamos cambiando una serie de elementos por otros y los estamos volviendo visuales para representar un concepto y no algo que necesariamente yo estoy viendo ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué la justicia tendría los ojos vendados? Porque la justicia es ciega, que quiere decir que no debería de haber favoritismos. Entonces, como si yo nada más pusiera la figura de una mujer que es la justicia, entonces por eso es una mujer y no un hombre, la pusiera con los ojos cerrados, pues parecería que está pensando o que está dormida, entonces no la voy a poner así, la voy a poner con los ojos vendados, ¿no? Pero entonces esa venda ya empieza a formar una idea que junto con otra idea y otra más en una sola imagen generan una alegoría compleja. Es decir, las alegorías también van a tener un grado muy importante de comprensión o convención cultural. Ahora, la pregunta es, ¿los artistas tenían esto en su cabeza? Cuando un comitente, alguien que les encargaba la obra, llegaba y le decía, a ver, señor escultor, quiero que me esculpas la figura de un Cristo. ¿Qué le habrá contestado el artista? ¿No? Yo tengo para mí que el artista seguramente lo primero que le preguntaba es, bueno, ¿y qué Cristo, no? Cristo niño, Cristo adulto, Cristo crucificado, Cristo alegórico, alegoría de la preciosa sangre de Cristo. Y que una vez que eso se definía, la siguiente pregunta probablemente tendría que ser, ¿y de qué tamaño lo quieres? ¿No? ¿Para qué lo vas a usar? Y es un poco lo que quiero que pensemos, porque justamente cuando vamos a una iglesia a ver
obras de arte, vamos con la expectativa de entender un contexto en el que están presentadas las imágenes y utilizar esa información, la iglesia, la orden religiosa en la que está, el espacio de la iglesia en donde está colgada la pieza, la época en la que se hizo. O sea, ya empezamos a tener todos estos datos en nuestra cabeza para que cuando nos enfrentemos a la imagen podamos hacer estas relaciones, a veces muy conscientemente, a veces no tanto, pero que nos permiten entender por dónde va la idea que el comitente le debió de decir al artista, oye, quiero que me expreses este mensaje, ¿no? Cuando hablamos, insisto, de arte novohispano, porque a lo mejor para un artista de hoy sería casi un insulto que le dijeran que quieren una obra con este ABC, ¿no? Y basada en tal grabado y que exprese tal cosa, porque ya las condiciones sociales han cambiado tanto que no lo verían de la misma forma, ¿no? Pero cuando entramos a un museo, y vuelvo a la idea del museo, estamos viendo obras que no estaban pensadas para ser vistas juntas la mayoría de las veces. Entonces, para poder ejemplificar un poco estas preguntas o esta idea, voy a hablarles brevemente de estas y algunas otras obras que forman parte de la colección del museo. Y aunque las pasé muy rápido porque ahorita las voy a volver a pasar, espero que se hayan fijado cómo son representaciones de Cristo y todas, menos una, son pinturas, una es escultura, pero fíjense cómo son sumamente diferentes entre ellas, ¿no? Como los que me han escuchado alguna vez saben, siempre empiezo mis charlas y mis clases quizá con este esquema adaptado del libro de Teoría del Arte de José Jiménez, donde justamente habla del sistema artístico y de cómo el artista siempre está en una relación profunda con la obra y con el espectador, y la obra con el artista, y la obra con el espectador, y el espectador con la obra, y el espectador con el artista, y todos esos otros mundos de mediación que aparecen por ahí, ¿no? Y me parece sí muy importante tenerlos en la cabeza para poder seguir con estas ideas acerca del arte. Entonces, bueno, la primera obra del Museo Amparo, de la que voy a hablar ahorita, es San José con el Niño, que es una pieza anónima. Y la pregunta sería, para empezar, ¿podría considerarse una imagen narrativa? ¿Y cómo se entiende esta obra con relación a otras obras? Bueno, lo primero que quiero decir es que esta es una pieza que tiene un grado de deterioro importante y que entonces hay una serie de elementos que hemos perdido, como la parte que está aquí abajo. Si solamente la viéramos así, reconoceríamos relativamente fácil a San José con el niño Jesús. San José lleva la vara que lo caracteriza, la vara de pureza, la vara florida. Está vestido con los colores que más o menos ubicamos fácilmente con San José, este verde con este ocre o amarillo. El niño Jesús lleva la corona de espinas. Ahí ya empezamos a tener algo un poco particular, ¿no? ¿Qué niñito iría con una corona de espinas sangrando cogido de la mano de su padre, ¿no? ¿Qué padre dejaría que su hijo caminara con una corona de espinas por ahí? Pero además el niño lleva una canastita con clavos que obviamente hacen alusión a la pasión. Aunque no queda para nada nítido el espacio en donde están San José y el niño, porque es un fondo neutro con un rompimiento de gloria en la parte de arriba, aunque alcanzamos a ver algo que es como un cortinaje, y aquí hay una primera clave para esta imagen. Yo creo que es una imagen cortada, que en algún momento se recortó y que entonces hemos perdido información sobre ella. Lo que tendríamos que preguntarnos es si es narrativa, y por eso digo que esta imagen nos va a servir para tratar de contestar esta pregunta. La narración la entendemos generalmente como contarnos una historia,
Y si pensamos que este personaje está caminando, ya de un paso San José, el niño va detrás, San José voltea a ver a su hijo lo voltea a ver a él, o sea, parece que nos está contando una historia. Sin embargo, eh, aparentemente, y esto en opinión de Pablo Amador, esta sería una alusión, o sería una obra alusiva, y por eso digo que aquí quizá hubiera una cortina, a la imagen escultórica que estaba en la parroquia de San José y que, bueno, ha sido intervenida en algunas ocasiones. Quizá en algunas de esas ocasiones este niño hubiera podido perder estos símbolos pasionarios que vemos aquí y que también podríamos ver en este grabado de un vivero, un grabado novohispano, en donde parece que hay un cortinaje, como quizá aquí habría un cortinaje, si atendemos a que esta es una obra, que quizá sea una alusión a una escultura, y aquí vemos justamente a este niñito, también con esta canastita que va llevando estos elementos pasionarios. Entonces, aunque parezca que nos está contando una historia, en realidad lo que se ha entendido como narratividad en el arte de este momento, tiene que ver con que esté relacionado con fuentes escritas. Y para eso, justamente, voy a traer a cuento estas otras dos obras anónimas, quizá poblanas las dos, del siglo XVIII también, y aquí la interpretación de la historia del arte, ¿no? El manejo de colores, de proporciones, la manera en la que se representan las figuras, nos ha llevado a algunos a plantear que son imágenes quizá poblanas, ¿no? Todavía hace falta estudiar con más detenimiento el arte pictórico de Puebla. Por suerte hay varios investigadores que ahora están trabajando con ello. Entonces, cuando yo veo estas dos imágenes, sé perfectamente que existe una narración o varias narraciones bíblicas. En algunos casos, en la Biblia son mencionados por distintos autores el mismo pasaje. Entonces, existen narraciones bíblicas de estas escenas y además los comentarios de textos, de ciertos comentarios de textos, que de pronto pueden ser oraciones, pueden ser cantos, pueden ser pequeños impresos que se vendían en las iglesias y que también tienen justamente este contenido escrito. Entonces, los historiadores del arte lo que han atendido, ¿no? Lo que generalmente pensamos es que cuando hablamos de una imagen narrativa, no nada más está introduciendo una especie de escena en donde nos están contando que es una hora del día determinada, un momento determinado, con un afecto determinado, que esos serían elementos fundamentales para poder entender justamente una escena en donde se introduce una sensación de tiempo, sino que además tenemos un texto detrás de ella, ¿no? Y como ejemplo quisiera aquí nada más poner justamente algunas de estas menciones, ¿no? Vamos a la Biblia y entonces Lucas nos cuenta de una manera particular el bautismo de Cristo, Mateo nos contaría otra manera particular el bautismo de Cristo, y así podemos tener un texto y el artista estaría leyendo esa escritura, leyendo ese comentario o ese texto y sumando las tradiciones visuales a justamente la creación de estas imágenes. Esa sería una imagen narrativa. Al contrario de la imagen anterior, que aunque parezca que nos está contando algo que sucedió, el niño Jesús iba detrás de su padre, iban caminando, estaría más bien representando a una escultura. De esta imagen me pareció interesante compartirles, además de lo que dice Mateo del bautismo de Cristo, pues plantearles cómo a veces trabajamos los historiadores del arte, ¿no? Los historiadores del arte buscamos afinidades visuales, tradiciones iconológicas, características plásticas,
justamente que nos llevan a decir, ah, esto es poblano, o esto es de la Ciudad de México, o esto es del Bajío, o ciertas cuestiones que nos ayudan a entender los centros de producción. En este caso, la obra no sabemos de dónde viene, ¿no? Hay obras que están perfectamente documentadas y en ese caso no tendríamos que hacer estas preguntas tan abiertamente. Pero justamente viendo a la imagen, para hablarles hoy de ella, pues inmediatamente me empezaron a salir estas estampas que se empiezan a grabar en el siglo XVIII a partir de una pintura de Pierre Mignard. Y yo decía, bueno, se parece un poco, pero no tanto. Y fíjense cómo hay distintas interpretaciones luego de la estampa. Por eso me da risa cuando un historiador, y todos creo que lo hemos hecho, todos los historiadores, encontré la fuente visual para esta obra, ¿no? No necesariamente, porque a veces hay muchas fuentes visuales, porque un grabado copió otro grabado, que copió otro grabado, y a menos de que tenemos una suerte fenomenal que no hemos tenido nadie que yo conozco, en realidad no sabemos si el pintor pudo haber visto esta versión o esta versión o esta otra versión o quizá una que ni siquiera haya podido yo recuperar para esta charla, ¿no? Y fíjense cómo justamente la pintura fue copiada, ¿no? Se hizo una estampa, cambió de posición, a lo mejor el que hizo esta obra copió esta estampa y entonces a la hora de imprimirla, porque al grabar e imprimir las imágenes se invierten, entonces a lo mejor copió la obra directamente y se modificó, ¿no? Se puso en espejo la obra, pero si hizo una copia de este grabado, otra vez la imagen a la hora de imprimirse regresa a cómo sería la pintura. Pero vean este caso, que me pareció súper interesante, porque estas figuras muy complejas de los ángeles que aparecían en los primeros grabados ya no están. Entonces, pues yo no sé si el pintor vio cualquiera de estas u otra y decidió quitar los ángeles o simplemente conoció una estampa, esta o alguna otra, en donde no hubiera esos ángeles ya de por sí. Más o menos lo mismo pasaría con esta otra pieza del museo, en donde se parece que se están mezclando de alguna manera estas figuras aquí, cuando el apóstol le está cortando la oreja a Malco, ¿no? Se parece un poco más a pero vean cómo aquí Malco está de espaldas y aquí Malco está de frente. Y bueno, pues Vierix hizo un montón de estas estampas, se conocieron muchísimo, pero también se conocieron estampas que copiaban, sintetizaban o variaban las estampas de Vierix. Lo que quería que tuviéramos en estas imágenes, claro, es esa narratividad. Cuando yo veo esta imagen, yo veo un Cristo nazareno, pero si me empiezo a fijar mucho mejor, quizá me doy cuenta que no es un Cristo nazareno, sino que es la escultura de Cristo. Y luego sigo viéndola con mayor cuidado y necesariamente voy a tener que decir, no, en realidad estoy viendo la representación pictórica de una escultura de Cristo. Hacer estos grados como de descripción más precisos son muy necesarios, porque si yo pienso, ¿no? Si yo pensara que estoy viendo a Cristo Nazareno, pues diría, ¿y qué hace con estas encajitos ahí? ¿O qué papel juega la cortinita o el cojincito, ¿no? Pero si yo lo que estoy pensando es que estoy viendo una pintura que reproduce un nicho donde estaba la escultura de un Cristo Nazareno, estoy también entonces pensando cómo para el público novohispano, para los fieles novohispanos, era muy importante no nada más pensar en Cristo y la Biblia y lo que implica Cristo y pensarlo como Salvador, sino también relacionarse a lo mejor con la escultura de su iglesia, de su templo, de su parroquia, en donde esa escultura particular existía. Y la señora fulanita le había regalado un cojincito para que posara sus manitos, y la congregación de no sé qué le había regalado unas cortinas, y alguien le había puesto unas velas, y además el Cristo tenía estas flores, y entonces ya no estoy viendo nada más
esta abstracción de Cristo, sino estoy viendo al Cristo que se relaciona con una serie de prácticas cotidianas, de prácticas religiosas, que tenemos que por lo menos preguntarnos cómo suceden cuando vemos una imagen como esta. Hace ratito les enseñaba una foto de esta escultura con una persona delante para que vieran más o menos el tamaño que tiene. Esta es una escultura de marfil. Las esculturas de marfil, por su materialidad, por cómo estaban hechas, suelen ser de pequeño tamaño, pero hay unas muchísimo más grandes que estas, ¿no? Eso va a depender de la edad del elefante, de si se sacaron muchas esculturas del colmillo o solamente se sacó alguna, y una serie de características así. Pero la escultura de marfil va a tener una apariencia justamente que va a resaltar las características casi preciosas. El marfil se consideraba un material en sí mismo puro, ¿no? Y había una serie de asociaciones religiosas con el marfil, con el elefante, que justamente hacían que las esculturas de marfil, por el material que estaban hechas, fueran ya apreciadas de una manera muy particular. Y entonces se iban a pintar solamente en algunas partes. No se iba a pintar, por ejemplo, una policromía completa para tapar la piel de Cristo. Entonces, ahí tendríamos a una persona que reconoce en el marfil un material rico, simbólico, un material puro, que sabe que Cristo no tendría la piel de ese color, pero que aprecia esa materialidad de la escultura cuando quiere rezar, y entonces se hacen estas cuestiones mentales, ¿no? Blanco, puro, Cristo, puro. Entonces el cuerpo de Cristo puede ser de este tono marfil, ¿no? Y el marfil también se usaba como parámetro de belleza, uvas con un sentido eucarístico. Y con una cartela aquí, un cartelillo que dice, Padre, perdónalos, ¿no? Aludiendo en latín, pues, pero aludiendo justamente al perdón que se tiene que tener. Entonces, esta pintura de carácter eucarístico se relaciona justamente con obras que desde la Edad Media representaban a Cristo en una especie de prensa, que a veces se llaman también prensas místicas o lagares místicos, en donde Dios Padre está apretando la prensa, o en este caso los dos son grabados de Vierix o derivados de Vierix del siglo XVI. Se aprieta la prensa donde está la cruz de Cristo, y se saca la sangre para la redención, ¿no? Entonces tienen un contenido simbólico altísimo, pero al mismo tiempo tienen una serie de elementos muy abstractos. El mismo Villegas tiene esta pintura de gran tamaño, mucho más parecido a estos grabados, como el que estamos viendo aquí arriba del lagar místico. Pero quizá mucho más parecido a lo que estamos viendo es una vertiente distinta, que yo estoy prácticamente segura que debió de haber un grabado, y a lo mejor hay alguien que lo conoce del público. Yo no lo conozco, pero sería interesante y les agradecería mucho si alguno de ustedes lo ha encontrado. Esta otro tipo de representación, ¿no? Esta obra de Juan Correa en el Denver Art Museum, que justamente representa a Cristo mismo aplastando las uvas, en este caso con San Pedro. En este caso no está San Pedro, pero en este mosto o en esta cuba con la sangre, que es también el jugo de la uva, también hincado en este orbe, ¿no? Fíjense cómo ahorita puse la imagen un poquito más luminosa a propósito, porque yo quería tratar de ver si en esta obra que tenemos en el Museo Amparo, que no ha tenido una restauración, se alcanzaba a ver una cruz. Yo no la veo, pero la obra se ve como la estamos viendo en este momento. O sea, es un poquito más oscura que como modifiqué la obra, y se relaciona con otro conjunto de piezas. O sea, hay toda una vertiente iconográfica con variantes también. Entonces la de Xochimilco, San Bernardino de Xochimilco, o la del Museo del Virreinato se parecen mucho más a la obra de Villegas,
Pero esta pintura me recuerda mucho la manera en la que está representado el cuerpo, aunque aquí la cruz queda abajo y no tenemos el mosto. O sea, hay una serie de variantes al respecto, que en la Mediateca de Lina aparece como atribuida a Cristóbal de Villalpando y que yo más bien creería que se parece mucho más a la obra de Juan de Villegas, ¿no? Creo que habría que pensarlo más bien como de Juan de Villegas. Y hablando de la iconicidad, me gustaría compartirles esta escultura con el mismo tema que estamos viendo de Nicolás de Bussy, que está en Murcia. Y pues bueno, por lo menos a mí, y yo creo que sería a lo mejor algo que ustedes también podrían entender o percibir, me impresiona mucho más la escultura, ¿no? Me causa una sensación vívida más impactante que cuando la veo en pintura, porque aunque en pintura aquí estamos viendo lo mismo, ¿no? Fíjense cómo de los chorros de sangre de sus manos, los angelitos llenan la copa, y aquí estamos viendo lo mismo. El hecho de justamente de esta experiencia de la tridimensionalidad, de esa presencia que se genera con la escultura, nos hace una impresión mayor, porque cuando vemos una pintura ya nos estamos predisponiendo a que hay una simulación, porque el espacio bidimensional no es el nuestro, no es el del cuerpo, ¿no? Y esto a veces se pierde cuando estamos en formatos digitales, entonces me gustaría que lo recuperaran. Y bueno, la obra de Villegas, nada más para que vean cómo es muy grande y muy importante y se ha estudiado muy poco y habría que hacer algo con él, ¿no? Ahí está otra firma de Villegas. Estudiemos a este artista, a ver si luego alguien me puede dar una buena noticia, porque vean qué impresionante es su obra. La obra del museo nos permite justamente entender un paso más del artista que desconocíamos. Bueno, casi para terminar, casi, ¿no? Estaría esta otra pintura de Cristo que forma parte de una tradición que se conoce como Arma Christi, que justamente representa los elementos de la pasión de Cristo como reliquias y como estas armas, escudos de armas, por eso se llaman así, que representan al Rey de los Reyes, que es Cristo. El grabado de Michael Snyder, en realidad yo siento que es como claramente una fuente o un grabado muy parecido de la obra que tenemos en el museo, con cambios también precisos, ¿no? El más importante sería la relación que guarda la Virgen enorme para la proporción, a la escala del cuerpo de Cristo en, en la pintura, perdón, en el grabado, contra la pequeña proporción o escala que tiene justamente la Virgen, el corazón con la Virgen, en la pintura del Museo Amparo. También podemos ver cómo se ha sustituido las monedas del grabado por la Santa Faz y se han introducido algunos otros elementos. Esta es una pintura que también tiene daños en la parte de abajo y por lo tanto no tenemos firma, pero tenemos una fecha, es finales del siglo XVIII, y fíjense cómo se está recuperando una forma iconográfica, un tipo iconográfico que viene en realidad desde el siglo XVI. Me parece como todavía un paso más allá de esta abstracción que les mencionaba al principio, esta pintura de Ledesma, la firma está debajo del marco y también encontramos la fecha y solamente dice Ledesma y no tenemos mayor noticia. Manuel Toussaint solamente registra un Ledesma en Toluca a finales del siglo XVIII, que quizá entonces no sea este Ledesma, o sea, del pintor no sabemos nada. Y aunque también se va a relacionar con estos grabados del siglo XVI, de Jerónimos Vierix y las variantes que se hicieron en donde tenemos las armas, vean aquí el escudo, en donde aparece
las llagas de Cristo, ¿no? Las 5 llagas de Cristo como el escudo y está la túnica, o en este otro que está la túnica con los elementos de la pasión y luego las Santa Feas. Aquí lo que tenemos en esta pintura de Villegas es solamente esa túnica que flota y que ya no tenemos el cuerpo de Cristo. Solamente tenemos este elemento que era una de las reliquias justamente y que a lo mejor se relaciona con el himno de Vexila Regis, que se cantaba justamente en Semana Santa y que hablaba de estas túnicas como, o de la crucifixión misma, como un pendón, el pendón del Rey de los Reyes, ¿no? Entonces, esa túnica, el carácter textil que tiene esta obra, me parece que quizás se podría relacionar con estas prácticas, como les decía, de canto, de rezo en momentos muy específicos de la Semana Santa. Me parece como muy interesante ver cómo sería difícil pensar que alguien se acercara a esta obra a rezar, aunque si fueran las reliquias sí sería así, pero sería una cuestión de contacto, de sacralidad, pero esta no es una pintura que nos está contando nada, ¿no? No es narrativa, es lo que les decía. O sea, aquí no tenemos tampoco un icono tan claro porque la figura de Cristo ha desaparecido en función de que se presente solamente la túnica, pero no tenemos, y estaban un día la Virgen de los Dolores con San Juan a los pies de la cruz cuando de pronto apareció volando la túnica. Eso no ocurrió, ¿no? O sea, es una imagen sumamente compleja que por lo tanto tenemos que leer en una clave más bien alegórica. Entonces, ¿qué nos pone delante este tipo de obras? Justamente que no hay una sola manera de representar ni de ver a Cristo y que seguramente estas imágenes que tienen escalas proporcionales con nuestro cuerpo muy distintas entre ellas y que tienen distintos grados de abstracción, de iconocidad, van a justamente a llenar espacios y funciones muy particulares de la pintura. Este tipo de obras solían estar ligadas a otras obras que no necesariamente eran de Cristo. Por ejemplo, aquí estas vírgenes dolorosas, que en este caso las pusimos en esta misma sala, y que representarían pues otras partes de esta narración o de estos simbolismos ligados justamente a estas formas de mirar a Cristo. Me gustaría terminar como manera de epílogo con esta reflexión. Existen distintas diferencias significativas en estas formas de representación, que seguramente se relacionaban con lo que los comitentes querían y con lo que los artistas también podían hacer, ¿no? A lo mejor un artista tenía muchas más herramientas plásticas para dar solución visual, formal, material a una petición muy particular de su comitente. También tenemos que tener en la cabeza las concepciones sobre el tema, los textos, estas cuestiones narrativas, estas cuestiones simbólicas, estas prácticas que les daban vida a las obras, las convenciones de representación, que justamente van a determinar o rodear el uso de las obras. Y entonces, si queremos acercarnos a las piezas para tratar de entender algo del pasado que ellas contienen, necesitamos relacionar todos estos elementos que a lo mejor ya no están, pero que las obras de alguna manera los deberían de darnos esos indicios. Observar las piezas con detenimiento nos permite plantear preguntas que guían nuestra percepción y, si acaso, ¿no?, la investigación que hacemos a ellas. Cómo se aproximó el artista al encargo, qué quería representar o expresar el comitente de la obra, cómo estaría expuesta, dónde estaría expuesta, qué tipo de herramientas tendrían los artistas, ¿no? Y pues para cerrar me gustaría pensar que el arte virreinal entonces es mucho más complejo que lo que pensaríamos a lo mejor en un primer momento. El arte virreinal tiene distintas premisas con las que se hacen, que si bien parece sencillo, ¿no?,
la representación es muy distinta porque cumple distintas funciones. La imagen no siempre las tenemos en la cabeza a la hora de acercarnos a las esculturas y a las pinturas. Entonces, mi propuesta sería que cuando puedan volver al museo, cuando entren directamente a la pieza, se dejen guiar también por lo que su cuerpo les dice, se relacionen con las piezas directamente, piensen en su tamaño, piensen en las sensaciones que les producen esas obras cuando están delante de ellas y permitamos entonces que las piezas nos muestren una primera manera de empezar a hacer preguntas acerca de ellas. Y pues muchas gracias, gracias por aguantarme hasta aquí y pues de mi parte les agradezco mucho y abriría a preguntas si es que eso se va a hacer. Que nos lo hagan saber en el chat y podemos volver a esa lámina en un momento. ¿Te parece bien, Paula? Por supuesto. Muchas gracias. Por supuesto, Silvia, y no sé si tú tienes ganas de que diga algo o comente algo mientras recibimos algún comentario. Sí, a mí me encantaría si vuelves al cuadro de la lamentación, Paula, que fue justo donde tuvimos el primer corte. Muy bien, déjame abrir la presentación. Y esta es una pintura que estudiamos cuando se hizo la exposición de creación y restauración en el museo y que forma parte de una publicación del museo. Entonces, quien quiera puede ir a la biblioteca del museo y bajar el librito y ahí va a encontrar como notas específicas sobre esta pintura. Y pues de entrada es una pintura hecha sobre lámina de cobre, un cobre muy bonito y grueso, y las pinturas sobre lámina de cobre tienen una visualidad muy particular, ¿no? Por la manera en la que los pintores tienen que trabajar la unión del pigmento a la lámina y da una tersura muy, muy particular. Y esta es una obra que tiene cuestiones un poco extrañas, porque si se fijan, el cuerpo de Cristo parece estar estudiado anatómicamente de manera muy precisa, pero luego tenemos elementos muy extraños, como esta manita que estamos viendo aquí, o este brazo que no se entiende muy bien si se corresponde al ángel de verde o fue una corrección y el índice de refracción está cambiando la manera de ver, o sea, ahí hay una serie de elementos muy curiosos, pero justamente a la hora de ver los grabados y pinturas que se hicieron, esta es la misma pintura, nada más que le quité el marco, ¿no? Y estos grabados son grabados de Van Dyck. Van Dyck representó varias veces al óleo y varios grabados se hicieron a partir de sus distintos óleos esta lamentación. Vemos cómo se relaciona muy de cerca. La Virgen no está llorando, pero está sosteniendo el cuerpo de Cristo. Es decir, la Virgen es fuerte, la Virgen no se desmorona, ¿no? Que eso es algo que hicieron los pintores flamencos de manera muy espectacular, porque en otras tradiciones a veces del arte del siglo XVII, a veces la Virgen está deshecha en lágrimas y ellos generalmente la ponen sí llorando. Vean, por ejemplo, en esta pintura preciosa de Van Dyck, cómo se le ven los ojos rojos, pero al mismo tiempo ve al cielo porque entiende que es el destino de su hijo. Y entonces los ángeles son los que están llorando de manera más desesperada, ¿no? Y este ángel en particular se relaciona bastante con el ángel que tenemos aquí de rojo. Y bueno, a mí ese tipo de relación cercana que hay, que no es una copia de ningún grabado, pero que sí se parece mucho a las distintas pinturas que circulaban, copias de Van Dyck y Van Dyck en Europa en el siglo XVII, me hace pensar que es un pintor flamenco el que está haciendo esta pintura y que a lo mejor llegó a la Nueva España tiempo después. Muchísimas gracias, Paula. Walter Díaz te dice, muchísimas gracias. Una de las últimas obras donde está la escalera, la columna, el farol, una lanza. ¿Podrías hablarnos de la iconografía de esta obra?
No sé si sea esta o esta, pero bueno, las dos piezas justamente están representando los elementos de la pasión de Cristo. Entonces, todos se van a relacionar con estos instrumentos de tortura. Entonces van a ser la escalera con la que bajaron el cuerpo de Cristo, la lanza con la que le hicieron la quinta llaga, los clavos de sus pies, que fíjense cómo tanto en el grabado como en la pintura, y no lo dije, tiene 4 clavos, que era una manera muy particular de representación de Cristo. O sea, hay tradiciones distintas de la crucifixión, de dónde y cómo se pusieron los clavos en las manos de Cristo y si eran 3 o eran 4. En este caso vemos justamente que son 4, tanto en el grabado como en la pintura, pero a veces también aparecen como elementos sueltos. Está el gallo, por esto de que negará Pedro 3 veces el nombre de Cristo antes de que cante el gallo. Está en este caso la espada con la que le cortó Pedro a Malco la oreja. Tenemos el guante con el que le dieron el golpe a Cristo, la ropa, los dados con los que se jugaron la túnica, las monedas y la bolsa de monedas con las que justamente se vendió, ¿no? A Cristo. Y bueno, todos estos elementos en realidad son los elementos de la pasión. Y aquí tendríamos más o menos los mismos elementos, ¿no? La cruz, el guante, el gallo, la santa faz, la bolsa con monedas, las pinzas, los clavos, la columna con la que lo ataron, ¿no? Por ejemplo, aquí la columna es grande porque en el siglo XVI se pensaba que la columna era una columna muy grande y después ya se cambió la iconografía y se pensó en una columna pequeña. Quizá, por ejemplo, esa es una de las razones por las que aquí no haya columna, ¿no? Y se está actualizando también al momento estas interpretaciones. Aquí vemos el farol justamente con el que lo prendieron, la lanza, el látigo, los hisopos con los que les dieron vinagre cuando Cristo estaba crucificado. O sea, esos son el tipo de elementos que aparecen en esta iconografía. Algunas veces hay más y otros hay menos, ¿no? Pero estos serían los elementos. Muchas gracias. Te comparto también algunos comentarios. Marta Bulnes, muy interesante, gracias. Gracias. Toledo, gracias desde Buenos Aires. Gracias, hasta Buenos Aires. Carlos Augusto, mi agradecimiento por compartir públicamente. Gracias. Iris, muchas gracias. Alicia Ilescas, excelente conferencia, muchas gracias. Muchas gracias también. Y vamos a leer la siguiente. Claudia Marín, gracias querida Paula, súper interesante como siempre. Gracias, Claudia, querida. Tiene una pregunta. ¿En la pintura de Ledesma, junto con los grabados, hay alguna relación con las cruces atriales, con referencia a los elementos de la pasión? Ah, qué interesante, Claudia. Y muchas gracias por la foto que nos hiciste favor de tomar. Hay quien dice que sí y ha relacionado justamente esta idea de las Arma Christi con estas cruces atriales. Lo que tenemos en las cruces atriales son eso, ¿no? Son los elementos así solitos que justamente lo que se hace es omitir el cuerpo de Cristo, aunque en la anterior, si nos vamos a la anterior, aquí sí tenemos la crucifixión como tal. Vamos a tener otras imágenes de las Arma Christi en donde el cuerpo de Cristo no está, ¿no? Este ya es un caso extremo porque solo está la túnica, como decíamos. Pero en este tipo de iconografía que comparte bastante el origen, vamos a tener estos elementos y el cuerpo de Cristo no necesariamente va a estar presente. Entonces, las cruces atriales del siglo XVI, eso fue lo que hicieron. El cuerpo de Cristo no está, tenemos la cruz y tenemos los instrumentos de la pasión. Sobre las cruces atriales hay un sinfín de interpretaciones. Yo la verdad es que no me considero experta en el siglo XVI, en ese tipo de arte, y he leído cosas muy interesantes, porque por supuesto hay quien dijo que se había
recurrido a ese tipo de representación que en realidad tiene un origen medieval. Este tipo de representaciones de las armas de Cristo empezó en la Edad Media y luego tuvo este repunte muy importante en el siglo XVI en Europa. Hay quien dice que justamente es de origen europeo y lo que se está haciendo aquí simplemente es agarrando esos elementos y poniéndolos como marcas sacras dentro de los atrios de los conventos. Pero también hay quien dice que ese tipo de cruces se hicieron para evitar representar el cuerpo lastimado de Cristo, que fue algo que les costó mucho a los indígenas ver, porque generalmente los cuerpos lastimados para ellos tendrían que ver con el vencido o con una persona débil y justamente, ¿no? Entender que Cristo se sacrificaba y ese cuerpo doliente era lo que lograba la redención de los pecados del hombre, pues fue algo difícil justamente, ¿no? Y entonces hay quien dice que por eso se recurrió a ese tipo de representaciones. A lo mejor ni siquiera tendríamos que pensar que es una o la otra, ¿no? Pero sí es curioso ver que a mediados del siglo XVIII, donde ya ha quedado muy lejos ese contacto con esos primeros misioneros y esos primeros frailes, se sigan haciendo estas representaciones de esta manera. Entonces yo ahí más bien tendería a pensar que tiene que ver con una idea de reliquia y de memoria, en donde el cuerpo se puede sustituir y que quizá están ligadas este tipo de cuadros a reliquias. Una de las reliquias valoradas, claro, de este cuadro no tenemos un contexto, pero una de las reliquias valoradas muy grandemente eran lo que se consideraban que eran los pedacitos de la túnica de Cristo, ¿no? Entonces, a mí esta pintura me haría sentido justamente en un espacio de este tipo y ya no necesariamente recordar lo que había pasado en el siglo XVI, porque estamos muy lejos en el tiempo, ¿no? Pero sin duda esa capacidad de abstracción del arte sí es la misma, o sea, o sí es muy parecida. La operación mental con la que se hicieron unas y otras podría ser análoga, así lo diría yo. Gracias. Ana María Romero, gracias maestra Paula. Gracias. Interesante charla la de hoy. Mercedes Munguía, gracias Paula, siempre un gusto escucharte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diana Romero, excelente. Y bueno, vamos a ir a una... Adriana Toledo dice que soy una seguidora de Paula hace muchos años. Muchas gracias, Adriana. Y bueno, muchos comentarios, muchos saludos. Manuel Reyes quiere pedirte si podríamos decir que estas obras siguen siendo evangelizadoras, a pesar de contener tantas abstracciones que las hacen difíciles de comprender. Bueno, la evangelización, muchas gracias por la pregunta, me parece súper interesante. Eso dependerá de qué entendemos por evangelización, porque cuando oímos la palabra en la Nueva España, para cosas de la Nueva España, solemos pensar en los frailes y en los frailes evangelizando o hablando con indígenas del siglo XVI o con indígenas posteriores, pero para que entiendan una doctrina católica. En realidad la evangelización es mucho más profunda. Se puede hablar de una evangelización urbana, una evangelización constante, o sea, las clases de catecismo serían una forma de evangelización, los ejercicios espirituales serían una forma de evangelización, o sea, ese tipo de prácticas también lo son, ¿no? ¿Qué quiere decir evangelización? Pues hablar justamente del contenido del evangelio y reafirmar la fe en Cristo en las personas. Y entonces puede haber distintas comunidades que estén recibiendo esa evangelización. Entonces, pues sí, habría espacios, quizá espacios muy concretos, a lo mejor escuelas de Cristo o este tipo de lugares más reflexivos en donde se están llevando cierto tipo de prácticas mucho más concretas que sí quizá se puedan relacionar con una evangelización. Pero es muy distinto cuando nos cuentan o bien las ideas de los sacramentos o bien las historias, ¿no? Estas narrativas en donde nos están contando acerca de la vida de Cristo o de los santos. Entonces sí creo que son espacios diferentes,
creo que funcionan justamente distintas y que estas obras más, con este grado como más alegórico y más sintético, quizá tengan un público más concreto, más especializado, no necesariamente que todas sean para sacerdotes, ¿no? Porque, como les decía, si esto lo ponemos en una capilla de reliquias, a lo mejor mucha gente va a entender porque se dice que ahí hay una reliquia. No estoy diciendo que así fuera con esta pintura, pero me lo puedo imaginar así. A lo mejor personas que están cercanas al culto de las reliquias lo podrían justamente tener las claves necesarias para poder entenderlo de esta manera, ¿no? Entonces, creo que depende de a qué le llamamos evangelización, pero sí creo que son públicos un poquito distintos. Muchas gracias. Carlos Maceda, ¿conoces algunos grabados de ángeles pasionarios? Hola Carlos, qué gusto saber que estás ahí. Gracias por tu pregunta. Grabados de ángeles pasionarios no me vienen a la cabeza, pero supongo que existieron bastantes porque hay conjuntos grandes de imágenes con imágenes pasionarias. Y quizá haya alguno en una de las publicaciones que hizo el Museo de la Basílica de Guadalupe hace muchos años, pero te lo miro y te lo cuento después, pero debió de haber habido, porque hay representaciones que están en distintos lugares, o sea, tenemos una serie de ángeles pasionarios de Páez en Oaxaca, tenemos una serie de ángeles pasionarios en Querétaro, en el Museo Regional, tenemos una serie, o sea, hay como varias series que son muy parecidas entre ellas y que están en lugares muy distintos y de momentos quizá un poco diferentes también. Cuando eso pasa, yo suelo pensar que tenemos otros medios, ¿no? Como grabados ahí. Pero no me acuerdo ahorita de algún autor de un grabado que te pueda yo decir. Lo siento. Ana María Romero comenta, quizá en algunas pinturas eran 4 clavos, por 2 de las manos, 1/3 de los pies y el cuarto por el que sostuvo la inscripción INRI. En realidad, cuando tenemos 4 clavos, yo sí que creo, y gracias por la observación, a lo mejor sí, pero yo lo que veo es esto, ¿no? Hay una tradición medieval que dijo que Cristo se había crucificado con 4 clavos, es decir, los pies habían estado sujetos con clavos distintos, como los que vemos en este grabado y en esta pintura. Y luego dejó esa vertiente y se reanimó en el siglo XVII, en el contexto, bueno, en el siglo XVI, perdón, en Italia, Miguel Ángel, el gran Miguel Ángel, tiene una escultura que luego se pasa a bronce, que llega a España, y que Cristo tiene 4 clavos. Y es lo que les decía, hay discusiones acerca de cómo debieron de haberse puesto los clavos. En Flandes, por ejemplo, no sé si están viendo mis manos todavía, ¿sí se ve mi mano? Generalmente el clavo se pone aquí, en medio, es lo que vemos en muchas representaciones. Si el clavo hubiera estado aquí, el peso de las manos hubiera desgarrado por completo el cuerpo y se hubiera caído. Entonces, una de las cosas que hicieron algunos flamencos es empezar a poner el clavo justamente donde nuestros huesos de la mano se unen y entonces el clavo empieza como que a bajar. Entonces queda la cabecita del clavo donde generalmente lo vemos, pero como ese naturalismo hace que el clavo esté más abajo. Y esa es una vertiente que yo solamente he visto como más bien hacia Flandes y demás. Pero justamente la cuestión de los 4 clavos que vemos, o sea, los pies separados, se discutió en Sevilla retomando este Cristo de Miguel Ángel y Francisco Pacheco, el tratadista, pintor y suegro de Velázquez, justamente mete en su tratado de la pintura una discusión grande que hubo acerca de si Cristo debía de tener 4 o 3 clavos. Y Pacheco opina que lo correcto es que sean 4. Entonces, a partir de la difusión, primero en manuscritos y luego de las pinturas que se derivaron de una academia que tenía Pacheco en Sevilla en ese momento, se empezó a popularizar otra vez en España, en el siglo XVII, la idea de los 4 clavos de Cristo.
Entonces, es algo que está también ocurriendo y las discusiones son muy interesantes porque incluso hay impresos que solamente hablan de eso y entonces fulanito de tal dice que fueron 3, pero tal otro autor dice que fueron 4 y entonces la tradición prueba que tal cosa, ¿no? Lo interesante es que Francisco Pacheco dijo que eran 4 clavos y que en sus representaciones y en la clásica de Velázquez del Cristo de San Plácido, que hoy está en el Museo del Prado, hay 4 clavos y que en la Nueva España tenemos también algunas vertientes con esos 4 clavos. Aquí yo creo que esta pintura en particular viene de este grabado y en el grabado tenemos 4 también. Entonces habría que ver si este pintor conoce también esa vertiente de Pacheco y esas discusiones teológicas o este pintor está siguiendo un grabado como este, en donde justamente tiene 4 clavos. La postura de las piernas entonces hace que cambie un poco, ¿no? Porque si tienes que poner un pie delante del otro, la cadera generalmente suele tener más movimiento que en las pinturas y esculturas, porque también hay esculturas novohispanas con Cristos de 4 clavos, la cadera es más estática y eso es interesante también. Entonces, en este caso yo creo que son por eso, los 4 clavos. Einar Lara, ¿por qué la imagen de la crucifixión es la más utilizada para representar a Cristo y no otras escenas como la Ascensión? Pues es interesante. Supongo que porque el papel de la redención es quizá de las cosas más importantes de Cristo, ¿no? Las imágenes en este momento se utilizaban justamente para ser empáticos con la idea del Salvador, ¿no? Las imágenes, como les decía, nos llaman, se relacionan con nosotros de formas a veces mucho más profundas que ciertas palabras. Cuando tenemos solamente palabras, como que se acaba, las palabras tienen un tiempo muy concreto. Entonces, cuando alguien nos dice algo, esas palabras se dejan de escuchar y se queda el silencio. Entonces, la memoria que podemos tener cuando tenemos algo escuchado puede ser sumamente importante y de hecho también hay tradiciones que dicen que el principio tiene que ver con el verbo y con la palabra, pero las imágenes permiten una captación muy inmediata, mucho más inmediata a veces que los discursos complejos y se quedan en nuestra memoria de una manera distinta y según su grado de iconicidad, según su grado de su poder llamativo, su colorido, su forma, su tamaño, esto que hemos platicado hoy, las imágenes pueden ser muy persuasivas. Entonces, la Iglesia Católica decidió que iba a utilizar las imágenes como una forma de persuasión. No nada más en el periodo del siglo XVII y el XVIII que se conoce o que la gente suele identificar con el barroco, sino desde antes, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica utilizaba a la imagen como un medio persuasivo. Y en ese sentido, si la Iglesia Católica está usando a la imagen como una forma de persuasión y el sentido importante del cristianismo es que hay la posibilidad de salvación, entonces yo creo que la imagen de un crucificado va a ser justamente una de las más poderosas que se utiliza. Y bueno, habría que hacer una contabilización y pensar si sí de verdad son las más o simplemente son muchas también por esto, ¿no? Le podemos rezar, le podemos ver, se condensa parte de la historia, se condensa en la crucifixión, la renuncia al sacrificio y la redención. Entonces creo que por eso quizá sea de las imágenes más recurridas, por su capacidad de generar empatía también. Tenemos una pregunta más de Adam. Entonces, en las alegorías no operaban las ordenanzas que establecían las reglas que imponían los gremios de pintores, escultores, imagineros. Ah, qué bonita pregunta. Adam, los gremios jamás hablaron de la forma de representación. Esto es una cosa que a veces,
Voy a dejar de presentar. Si alguien quiere que vuelva a poner la imagen, la pongo. Los gremios no hablaron nunca de formas de representación. Los gremios novohispanos, tomados la idea de gremios españoles, lo que buscaban era regular el trabajo, la calidad del trabajo y la competencia. Es decir, cuando uno lee las ordenanzas, que son los escritos que se ponían de acuerdo los distintos maestros, dueños de los talleres de un mismo oficio, para poder regular el trabajo, lo que vamos a encontrar son cosas como que la madera se deje secar 2 años o 1 año, que la madera se corte en tal fase de la luna, no te lo explican, porque como ellos lo entendían muy bien, no te lo tenían que explicar, pero la idea era que se cortara la madera en una fase lunar en la que la savia estuviera más baja para que luego se secara más rápido. ¿Qué implicaba, por ejemplo, el asunto de dejar secar la madera, que era por lo menos 1 año? Implicaba que la madera entonces se iba a hinchar y a contraer menos y iba a ser más estable. Entonces era muy importante para los gremios dejar controlado cuánto tiempo iba a estar la madera secándose, porque imagínense la competencia, si alguien agarraba, cortaba un árbol y hacía un mueble con él o una escultura con él inmediatamente, pues podía dar, no necesitaba una bodega para dejar secar la madera, podía dar salida mucho más rápido al encargo. Y claro, luego, ¿qué pasaba con esa madera? Que se hinchaba, se rompía y se echaba a perder, ¿no? Entonces se controlaba que se dejara secar, pero justamente se pedía que todo el mundo lo hiciera igual, porque como les decía, imagínense como el que lo hacía dejaba secar la madera, tenía que esperar 1 año antes de poder trabajarlas y eso implicaba una inversión económica de 1 año y una bodega para guardar la madera 1 año, que todo el mundo entonces tendría que estar en igualdad de condiciones. Los gremios es el tipo de cosas que van a regular. Si se va a utilizar o no cierto tipo de material, cierto tipo de tela, cierto tipo, jamás, nunca un gremio, ni en España, ni en la Nueva España, va a controlar las formas de representación. Eso no está controlado por los gremios. Y por otro lado, las investigaciones más recientes acerca de los gremios nos dicen que los gremios tenían una duración mucho menor en funciones estrictas que la que generalmente nos han dicho. Y hay lugares de la Nueva España donde simplemente nunca hubo ordenanzas o no se han encontrado ordenanzas, ¿no? Entonces hay que relativizar un poco y separar la idea del taller y las prácticas del taller, la idea de los gremios como un medio de control social, de competencia que tiene que ver con el ayuntamiento y que tiene que ver con una serie de reglas operativas, y las reglas o condiciones o tradiciones de representación que tienen que ver con la iglesia, con las escrituras, con los textos que hay, con el arte y otras cosas, ¿no? Pero los gremios no hacían nada, no tenían nada que ver nunca hicieron ninguna ordenanza que tuviera que ver con una forma de representación como tal. Finalmente, Perla Jiménez, ¿hay más grabados de las armas de Cristo que circularan en la Nueva España? Hola, Perla querida. Muchos, Perla. Hay muchísimos. Arma Christi hay una cantidad muy importante de grabados. Encontré muchísimos del propio Biarritz y luego de los siguientes Biarritz. Y luego, hay muchas vertientes que se derivan de ahí. Hay muchísimos grabados de las Arma Christi que seguramente circularon en la Nueva España. Ahí habría que ver porque muchas veces los grabados que tenían los pintores por el uso son los que no existen, ¿no? Porque si los usaban, los remarcaban, los calcaban, pues gastaban el papel. Y a veces los grabados que se
conservan son más bien los que están en bibliotecas. Muchos de los grabados de la Sarma Christi están en libros y son parte de colecciones de grabados o de libros que hablan sobre la pasión de Cristo en libros, y entonces estarían en bibliotecas. Pero hay muchísimas versiones, sí, muchísimas. Paula, muchísimas gracias. Te quiero agradecer muchísimo por esta maravillosa conferencia y también por tu paciencia, tu apoyo y tu comprensión ante las situaciones que tuvimos. Y quiero agradecerle también a las personas que estuvieron en esta transmisión. Ha valido muchísimo la pena siempre escucharte, es súper increíble, aprendemos mucho de todo tu planteamiento y bueno, te agradezco a nombre de todas las personas que estuvimos viéndote esta tarde. Muchísimas gracias, Silvia, a ti, a las personas que estuvieron, que aguantaron, que esperaron, a Raúl, que nos ayudó también. Y de verdad, muchas gracias a todos por haber estado ahí. Con mucho gusto. Al contrario, muchas gracias a ti nuevamente. Y bueno, muy buenas noches para todos. Los esperamos en la próxima transmisión. Buenas noches. Hasta luego.